días familia, aquí como buen cubano, desde muy temprano, café en mano, para empezar a elaborar lo que siempre hace el abuelo cubano, cocinar. Aquí por primera vez visitando un Costco, que es el más grande de Texas. Bueno familia, estoy ahora en la juguetería que a mí me encanta, las cosas de cocina. Miren esto, qué maravilla. Me recuerda a mis tiempos de técnico. Mira cómo hay herramientas aquí. Miren esto familia, no falta un vegetal aquí. Bueno familia, y llegamos al punto de la carne. Miren esto familia. Vaya, impresionante, impresionante. Miren a ir dogándose aquí. Esto es una tienda donde en cada punto te dan a probar lo que se vende. Sí, es muy parecido a Sam, que venden cosas, o sea, que no lo ven, sino te dan como la muestra para que tú lo pruebes y así sepas si te gusta o no antes de comprarlo. Lo cual, esa técnica me parece muy bien porque si ya te gusta, pues lo compras. Y también muchísimas cosas se ven apetitosas y tú las pruebas y dices, no, ya lo voy a comprar porque realmente está rico. Y así nos ha pasado ahora mismo, que hemos probado cocido. Y por curiosa compró un guacamole. No compré, era jalapeño. Un jalapeño, ajá. No, sea picante. Porque pensé que era más como, primero lo probé pensando que era guacamole, pero era jalapeño y estaba... Bueno, déjenme decirle que aquí si te pones a probar todo lo que te dan aquí, te llena, no hace falta almorzar. Literal. Literal te llena con todas las cosas que hay aquí. Hola familia, ayer llegué muy cansado de la tienda del Costco y voy a continuar hoy haciéndole un plato que me han pedido mucho en los comentarios, que es el con grill, porque me queda suertecito. Ya lo había hecho una vez, pero vamos a repetirlo de otra forma más sencilla, que le va a gustar, ya verán. Como ven, para esta preparación vamos a necesitar unas masitas de cerdo en daditos y unas centellitas. Vamos a utilizar una hoja de laurel, culantro, que a diferencia del cilantro, este tiene un sabor un poco más acentuado, un poco más fuerte. 3 dientes de ajo, un cuarto de ajís, un cuarto de cebolla, una taza de frijol que previamente ya la he cocido, están blando, 2 tazas de arroz, preferentemente largo, 3 tazas del líquido de la hervidura del frijol, manteca de cerdo, muy fundamental, este con gris, para que sea cubano tiene que ser con manteca de cerdo. Vamos a necesitar una cucharadita de paprika y una cucharadita de comino en polvo, que puede ser en granos también. Con estos ingredientes vamos a hacer el con gris del abuelo cubano. Bueno familia, lo primero que vamos a hacer es, vamos a añadir 2 cucharadas de manteca de cerdo. Bueno, familia, con la manteca caliente vamos a agregar las empellitas y las masitas de cerdo en daditos. Mientras se sofríen las masitas, vamos a picar un octavo de cebolla, bien chiquitico, y vamos a trocear igual un octavo de pimiento. Igual lo picamos a la jardinera, o bien chiquitico. Son 3 dientes de ajo. Troceamos el ajo igual. Sofritas las masitas que ya soltaron su sabor. Vamos a ir agregando la cebolla, el pimiento, las hojitas de culantro y la hoja de laurel. Dejamos que se sofría 1 o 2 minutos. Bien, ya fritados nuestros vegetales, le vamos a agregar el frijol que ya previamente yo había ablandado. Igual dejamos un minutico que ese frijol saborice. Mientras vamos a enjuagar nuestro arroz, que suelte un poquito de su almidón. Pasado 1 minuto, echamos el arroz que ya está bien escurrido y removemos. Igual sofreímos el arroz con el sofrito y el frijol 1 minuto. Bueno mi gente, pasado ya 1 minuto, 1 minuto y medio, vamos a echarle 3 tazas de agua. Este arroz
Goya, la medida por líquido es una taza de arroz por 1,5 de líquido. Como aquí hay 2 tazas de arroz, le hemos añadido 3 tazas de líquido, de la hervidura del frijol. Este es el punto que se le adiciona un poquito de comino, más o menos media cucharadita de comino, 1/8. O sea, a gusto de quien le gusta sentirle el sabor al comino. A mí muy particularmente no me gusta sentirle el sabor a comino. Simplemente se le añade porque le da un buen toque. Una cucharadita de pimentón. Removemos y una cucharada de sal. Y tapamos. Esto no se toca más hasta que ya haya secado el congrí, o sea el frijol arriba. Cuando haya secado es que se procede entonces a mover. Lo mismo pasa cuando se hace en un caldero. Si no tienen este tipo de olla y lo van a hacer en un caldero, es sencillo. El fuego tiene que ser medio bajo, igual se hace el sofrito igual, se echa el arroz y todo. Lo que el fuego tiene que estar medio bajo. Se tapa y cuando ya seque el arroz arriba, se pone el fuego a mínimo y se le da 10 minuticos. Pasado esos 10 minuticos, se remueve, o sea, se mueve y se vuelve a tapar ya con el fogón apagado y se tapa 10 minuticos y es que se sirve. Es así como se hace el caldero, que es la misma función que hace la olla arrocera. En este caso, como ven, usé frijol colorado. Pueden usar frijol negro, cualquier tipo de frijol. Pónganme en los comentarios cómo le llaman ustedes en su país al frijol. Hay algunos que le llaman fava. Tienen variedades de nombre y el cubano a todo tipo de frijol le dice frijol, solo cambia en el color: frijol colorado, frijol negro, frijol bayo, frijol carita, frijol blanco. ¿Y el congrí realmente con qué frijol? Y el congrí regularmente se hace o bien con frijol colorado, que es como se hace en La Habana, o bien con frijol negro, que es como se hace en Santiago. Como ven, familia, ya mi olla disparó. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo reposar 10 minutos antes de remover, ya con la olla apagada. Bueno, familia, hoy les traigo otra sorpresa, un nuevo plato. Esto me lo enseñó a hacer un emigrante chino. El nombre no me lo aprendí, pero sí más o menos es como un escabeche de pollo, como hacemos los escabeches cubanos, con pescado, cebolla, ajo y habichuela. Más o menos esto, en vez de ser pescado, va a ser de pollo. Por eso le nombré un escabeche de pollo, porque el nombre chino ni atrás ni adelante me acuerdo. Pero es una receta muy rica y muy fácil de hacer. Para esta preparación vamos a necesitar media cebolla, pimiento que recién lo ablandé un poquito, lo herví un poquito, 2 dientes de ajo, habichuela, 1,5 cuartos de pollo, salsa china, sal y aceite de oliva. Con estos pocos ingredientes vamos a preparar un plato exquisito chino que les va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es quitarle todo el pellejo al pollo y el exceso de grasa. Bueno, mi gente, ya quitado el pellejo del pollo, lo que vamos a hacer es trocearlo, más o menos en porciones. Esto lo vamos a servir por espacio más o menos entre 30 a 40 minutos con unas hojitas de laurel y 3 o 4 pimienta bomba o pimienta dulce, como se le conoce en Cuba. Bueno, mi gente, miren aquí, pasado 10 minutos, miren cómo ha quedado ese congrí sueltecito. Puede remover el congrí, tapamos y dejamos reposar 5 minutitos. Espérate, dale. Antes de servir. Y eso es una bendición de Dios. Riquísimo, se puede comer solo. En familia, con ya el pollo ya blando, ya hervido, vamos a adicionarle las cebollas, los pimientos, 2 cucharadas aproximadamente de salsa de soja. Por eso que cuando vieron que lo puse a hervir, no le eché sal al caldo. Suficiente salsa de soja, más o menos 2 cucharadas. Y en una sartén vamos a calentar de 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva. Que caliente bien. Con el aceite ya caliente vamos a adicionar los dientes de ajo enlaminados para saborizar ese aceite. ¿Ya? Sin que se quemen los ajos, vamos a agregar el aceite en la preparación, el aceite caliente por toda la preparación, y tapamos por espacios de 1, 2, 3 minutos para que saborice bien todo ese concentrado. Y ahí tienen una receta china que, como les digo, no recuerdo el nombre, sé que el chino me lo dio, pero es muy difícil. Yo la he nombrado escabeche de pollo por el escabeche que nosotros hacemos de pescado,
bueno, pero ustedes me digan en los comentarios si la conocen, si la han visto y qué nombre pueden ponerle a esta maravillosa receta que a mi esposa le encanta. O sea, la abuela está esperando nada más que esté para empezar a comer. Y que además es fácil de hacer con pocos ingredientes, muy sencilla. Y como ven, no lleva esa cantidad de grasa de pollo, porque ya el pollo dejó su grasa en el caldo que vamos a aprovechar luego en hacer un arroz con calabaza, una sopa, un estofado. Eso se congela ahora en el frío y se queda como un fondo claro para cualquier otro tipo de preparación que llevamos a hacer. O sea que ese caldo no se bota, se aprovecha. Bueno, familia, hoy quería hablarles de algo muy trascendental. Ustedes saben que se aproxima el 11 de julio y quería hablarles sobre lo que es realmente el comunismo, porque lo estudié y porque lo viví. Ya alguien dijo que el comunista es el que leyó la doctrina comunista, la engavetó y ahí se quedó. Y el no comunista fue el que estudió el manifiesto, lo interpretó. Pensando en eso y en la receta china que le hice, y pensando en el chino, me acordé de un pasaje, de una pequeña historia que viví con mi tía. Voy a hacerle esta pequeña historia que también viene en lugar a esto que le estoy explicando. Resulta ser que un día llego a casa de mi tía y la veo surciendo una media, después de 20, 25 años de dictadura. Y a veces oigo a la gente decir, no, que la revolución, no. Ahí no hubo revolución, hubo un cambio de poder para sacrificar a un pueblo y llevarlo a la esclavitud en que está. Pero bueno, para no apartarnos del tema, llego un día a casa de mi tía y ella está surciendo unas medias. Y le pregunto, tía, ¿qué estás haciendo? Dice, aquí mijo, surciendo unas medias, que si yo le hubiera hecho caso al chino Francisco, hoy tuviera un tesoro. Me senté y le dije, ¿cómo es eso, tía, del chino Francisco y el tesoro? Dice, sí, mijo, mira, cuando triunfó la dictadura, todo el mundo levantó bandera, todo el mundo estaba contento. Y estábamos en casa comentando. Y el chino Francisco era unas amistades, tenía una tiendecita y él iba a veces a las casas y nos ponían era una amistad más de la casa. Y me vio comentando sobre eso y él me dijo, mira Luis, usted va a coger una caja grande. Y como yo sé que ustedes los domingos llevan toda esa ropita vieja, esa ropita que se le va quedando, la lleva a la iglesia para aquellos pobres, usted no la va a llevar más. Usted va a coger esa caja y va a empezar a echar todos los domingos esa ropita que usted llevaba a la iglesia. Cuando la caja se llene, usted la va a sellar y la va a guardar, se va a olvidar de la caja. Y usted verá que en 25 o 30 años usted va a tener un tesoro. Dice mi tía, bueno, ¿y eso por qué, chino? Dice, mire Luisa, nosotros éramos 5 hermanos que salimos huyendo del comunismo de Mao Zedong. Solamente llegué yo, 4 quedaron en el camino. Le digo esto, Luisa, porque el comunismo es un tornillo muy largo, con una tuerca que va apretando poquito a poquito, hasta que te asfixia. Y es así como el comunismo va acabando con los países. El comunismo es un cáncer que te va comiendo por dentro. Bueno, mi gente, hasta aquí esta charlita de hoy. Espero que le haya gustado esa combinación que hice del congrí cubano con la comida china, muy sabrosa. Mi esposa solamente esperó que terminara el video y arrasó prácticamente con el plato porque le encanta ese tipo de comida. Pónganme en los comentarios si les gustó esto que acabo de explicar, de decir. Y patria y vida para esa gente del 11 de julio, gente valiente, gente que está en prisión todavía luchando porque nuestro país sea libre y pueda ser un país próspero. Bueno, familia, no quisiera despedirme sin antes agradecer por esos lindos comentarios que los leo todos, porque es que me emocionan, son tan bellos que no puedo dejar de leerlos. Son personas maravillosas que me ayudan a mejorar, a seguir en mi canal, y espero que sigan así, con esos lindos comentarios. Espero que les haya gustado la receta que les hice hoy.
no dejen de compartir estos videos para que otras personas puedan disfrutar de estas comidas perdidas en el tiempo del abuelo cubano. Me dejen su like, que me ayuden mucho, y se sigan suscribiendo para que este canal siga aumentando y seguir haciendo esas maravillosas comidas que sé que le van a encantar.